Pues muy bienvenidos, feliz año a todos los que nos estáis escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Credo Podcast. Ya sabéis que este es un espacio de reflexión acerca de la Biblia, la fe y la reforma protestante desde el punto de vista, pues, de los españoles, ¿no? Desde el punto de vista del protestantismo español. Em, Estamos ya en el tercer episodio de esta segunda temporada, así que bueno, si quieres ver los capítulos anteriores, pues búscanos. Y somos la red Credo. Puedes encontrar más información de quiénes somos en nuestra página web, credoreina.com. ¿Com o .es? .com. Salvadme. .com, sí, gracias. He tenido ahí un lapsus. Y bueno, aquí estamos los tres habituales de siempre. Hola Andrés. Hola y feliz año a todos. Y bueno, ya me compartiste el tema de hoy y yo tengo ganas de hablar de esto, así que Sí, sabía que te iba a gustar. Y nuestro querido Samuel, que hoy viene como media España después de estas navidades con un buen catarro. Sí, muy buenas y con también feliz año, así el primer programa. La verdad es que se me nota un poco en la voz, pero bueno, como siempre, con mucha disposición y muchas ganas para poder compartir con vosotros y este tema que será apasionante. Pues sí, yo creo que estas navidades, quien más, quien menos, yo creo que se siente identificado contigo, Samuel, porque creo que media España ha pasado por algún tipo de gripe o algún tipo de virus. Yo también. Pues hoy traigo un tema muy, bueno, muy interesante. Hoy me tocaba a mí traer el tema nuevo y quería que reflexionáramos sobre nuestra esperanza, la que tenemos los cristianos en la resurrección física. A veces, yo al menos, y creo que no soy la única, cuando era pequeña, la imagen del cielo siempre, y yo creo que esto nos pasa a muchos cristianos, la asociábamos con, con algo muy espiritual, o sea, realmente no creyendo en la resurrección de la carne, que esto es algo básico y algo que afirmamos como cristianos, y el credo apostólico pues así lo dice también, y eso es lo que nos muestra la Biblia. Y justamente me ha parecido muy curioso porque hoy he leído una cita de un chico en Instagram que ponía: los cristianos occidentales han imaginado que al final del día Dios va a tirar el actual universo espaciotemporal a un cubo de basura y nosotros estaremos sentados en las nubes tocando el arpa. Pero el futuro último que se nos promete es mucho más interesante que eso. Y, y hoy quería pues hablar un poco de esta resurrección física y las implicaciones que tiene para nosotros hoy creer en esta resurrección física. Mi primera pregunta para vosotros es: ¿cuánto de presente tenéis esta esperanza? A veces estamos enfrascados en el presente tanto que no pensamos mucho en el futuro y en la esperanza que Dios nos da. ¿Cómo de presentes tenéis vosotros esta esperanza? Andrés, venga. pues yo en ese sentido, a veces yo soy muy crítico de los puritanos, pero en este sentido ellos son un ejemplo para mí, porque ellos, bueno, por lo menos según las leyendas que he leído de ellos apartaban cierto tiempo cada día solo para pensar en el cielo, es decir, solo para pensar en la eternidad, mejor dicho, porque el cielo, la tierra es otro tema de Apocalipsis, de cómo hablamos del futuro, de la eternidad. Pero eso, y yo lo hacía, lo he hecho en ciertas épocas y es una práctica muy, muy buena. Y ya que estamos hablando del tema, no sé por qué no lo hago más a menudo. Porque sí que la verdad es que eso es nuestro futuro, eso es nuestro destino. Y cuando pensamos en el cielo, estamos viendo las cosas como Dios las ve.
Y eso nos ayuda en mucho. Ahora, tu pregunta tiene que ver con la esperanza y cuán presente lo tengo yo en este caso. Y yo diría que yo por el patrón de familia que tenemos entre semana, repasando el credo, lo tengo más o menos presente, por lo menos de mm, manera habitual, que es una muy buena práctica, repasar lo básico a través de un catecismo, lo que sea. Em, pero yo creo que la esperanza, claro, yo vivo en España, mm, un país muy moderno con un montón de bendiciones temporales, terrenales. Eh, entonces, en ese sentido, no noto mucho la necesidad de una esperanza, porque la vida va más o menos bien. Yo creo que la esperanza de la resurrección física es más para gente que está pasando por la persecución o por unas pruebas muy, muy grandes. Y eso es lo que yo veo en la historia de la iglesia, es la gente que más habla de la esperanza futura que mm, tenemos, es gente que está pasando por pruebas o por persecuciones. Así que nunca, o sea, yo nunca cuando oro, nunca pido a Dios por pruebas o persecuciones. Algunos cristianos lo hacen como se sienten culpables o algo así, que, bueno, no tenemos persecución, Dios envíanos persecución. Yo no soy así, yo no soy así, pero mm, eh, cuando el Señor, de manera soberana, nos envía pruebas y persecuciones, es cuando seamos más conscientes de la esperanza del futuro y de la resurrección física. mm. Así que, bueno, no sé si, bueno, esa es mi respuesta de cuán presente lo tengo. Bien, bien. ¿Y tú, Samuel? ¿Cuánto de Bueno, presente lo tienes? es una buena pregunta y a ver, muchas veces, no tanto como, o sea, muchas veces no borro esto porque iba a decir una cosa y al final lazo con otra. Es una de las cosas que sí me di cuenta que eh, precisamente lo que ha dicho Andrés, estamos en un país que hay muchos avances, medios, comodidad, calidad de vida, entre comillas, y nos dejamos a sumerger, nos llenamos de la monotonía y vivimos en este mundo pensando incluso como cristianos. ¿Qué puedo hacer en este mundo? ¿Qué voy a hacer? Y nos enfocamos mucho en este mundo. Por lo tanto, tengo que confesar que no pienso tanto como me gustaría. O sea, Mm, como ahora estoy pensando, que además el tema pues, es un tema confrontativo y me está confrontando. Pero sí es cierto que cuando pienso en ello, es algo muy bueno. mm, Y esto, ¿no? Entonces, creo que como cristiano, y respondiendo a tu pregunta, creo que como cristiano, y yo, ya que la pregunta va dirigida a mí, debería pensar más. Sí es cierto que hace un tiempo de mi vida, no muy lejano, pasé por unos temas de salud un poco delicados que, bueno, gracias a Dios no fue nada, pero podía ser algo. Y en ese tiempo, fíjate, estuve pensando mucho en esto. mm, Y esto llenaba mi preocupación de paz. Pero más que nada, la verdad que en la resurrección de la carne, lo que pensaba más era en el encuentro con el Señor, ¿no? mm, Todavía en el estado este intermedio, ¿no? Del alma ante la glorificación, ¿no? Y esto me hacía, pues, el encuentro con el Señor. Después de la resurrección de la carne será glorioso, con la consumación de los tiempos, ¿no? Pero sí es cierto que pienso poco. No sé si tengo algo más para desarrollar, pero me lo voy a guardar porque creo que me van a venir más preguntas y no está sí. preparado, pero me lo guardo para otras preguntas que seguramente van a salir. Sí, básicamente me gustaría, y vamos a ir desgranando un poco esto, hablar como de las implicaciones prácticas que tiene para nosotros en la esfera personal, en la esfera eclesial y en la esfera social, en la sociedad, ¿no? Correcto. Así que esta primera pregunta de tanteo me sirve para enlazar con la pregunta siguiente sobre las implicaciones prácticas, bueno,
sí, prácticas en el sentido de cómo nos afecta diariamente, porque tenemos una fe viva que cada promesa de Dios se puede hacer palpable y es útil para nosotros hoy y cada día. Pues cómo nos afecta o qué implicaciones tiene para la vida diaria creer en la resurrección de la carne. Y me gustaría como decir qué es lo que pensamos como cristianos, qué creemos, porque yo creo que, o al menos en mi experiencia, he escuchado pocas predicaciones realmente sobre cómo son los últimos tiempos. Entonces, bueno, eh, uno muere y tiene la esperanza de que va a estar con el Señor y ya está, y poco más, ¿no? Yo así era mm, mi escatología hasta hace no mucho, ¿no? Pero claro, creemos pues en ese encuentro con el Señor, ¿no? Pero luego, después de eso, y cuando Cristo vuelva, y ahí luego cada uno, hay diferentes opiniones y posiciones de cómo va a venir el Señor, cuándo, cuánto tiempo. Bueno, el Señor regresará y después de eso ocurrirá la resurrección de la carne y Dios nos dará unos cuerpos glorificados y renovará esta tierra y hará un nuevo cielo y una nueva tierra, pero sin desechar lo que ya hay, ¿no? Es como una tierra completamente glorificada y volviendo al plan, no al plan original, porque este es el plan original de Dios, pero recuperando lo perdido, lo que se perdió por el pecado, ¿no? Y no sé, personalmente puedo decir que yo también, a mí a veces también me cuesta pensar en esto de, de que tendré un cuerpo nuevo, sano para siempre, sin preocupaciones, sin pecado, libre, o sea, y a mí esto sí que me sirve de mucha ayuda en los momentos en los que estoy sufriendo por algo o luchando contra algo que no puedo, o cuando veo bueno, cuando miro el mundo como está o cuando me miro a mí misma o relaciones rotas, relaciones perdidas, para mí me sirve de consuelo, como decir, bueno, pues sé que no, sé que, sé que algún día viviré completamente libre de dolencias o de, no sé, en un lugar más cómodo. Me acuerdo mucho de esto cuando yo estoy harta de vivir, vivo en un piso viejo, frío y húmedo. Y digo, mira, el Señor me tiene preparada una mansión gloriosa, así que ya disfrutaré cuando pueda. Pero bueno, creo que a nivel personal es algo que nos implica directamente en cosas más banales o en cosas más profundas, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Bueno, no quiero adelantar otras preguntas, pero yo creo que eh, es muy importante. A ver, tú y yo pensamos del cielo como tú empezaste la grabación, diciendo que pensamos que, bueno, vamos a este lugar celestial sin cuerpos y tocamos un arpa y eh, eso es, creo, gracias, por decirlo así, gracias a la ilustración y infravalorar el cuerpo e intentar reducir el ser humano a la parte intelectual o la parte espiritual, pero no en el sentido cristiano de la palabra espiritual, sino espiritual del, del intelecto. Y eso no es la cosmovisión de la Biblia. La Biblia no nos permite pensar en el futuro, ni el presente ni el futuro, como el ser humano, como el intelecto y punto. Y es muy interesante ver hoy día este movimiento del transhumanismo, de Mm, intentar, por decirlo así, descargar el intelecto a un computador, ujú, a un software y vivir así e intentar superar lo que es ser humano.
Y nunca vamos a poder superar lo que es humano porque Dios nos ha creado como una unión de espíritu y de cuerpo. Y eso es lo que es ser humano. Y no, eso no se puede cambiar. Es como cambiar el fuego y hacer el fuego mojado o algo así. mm, No se puede hacer. Va en contra de la propia naturaleza de las cosas. Entonces, el movimiento transhumano no es una opción viable para cristianos. Es una opción para gente influida por la Ilustración, que sigue tiene una influencia muy importante. Y antes de la Ilustración, lo encontramos en la filosofía de Sócrates y de Platón y de otros filósofos greco-romanos. Pero eso no es una opción para nosotros. Otra idea importante es que si Dios tiene planes para este mundo, lo deberíamos amar nosotros ahora. O mm. sea, este mundo como, no sé, ¿quién dijo eso? ¿Alguien famoso, alguien importante, alguien con mucha influencia de que vamos a tirar el mundo en la papelera? Porque eso va totalmente en contra de lo que confesamos como cristianos. Ahora, me imagino que él está hablando de cristianos occidentales, post-ilustración y demás. Sí, Vale, sí, ok, sí. eso es, en algunos círculos eso es una crítica muy válida. Y esta persona es totalmente correcta en decir que nuestro futuro es mucho más interesante, pero nuestro presente es mucho Mm, más interesante. mm, No podemos, ah, por ejemplo, ser Amish. O sea, no mm, podemos hacer este retiro del mundo y decir, bueno, me da igual lo que pase el mundo, eso no me toca, no me molesta, no es cosa mía. Yo estoy esperando al fin del mundo y gente lo hace, cristianos lo hacen. No quiero mezclarme ni con la política, ni con la ciencia, ni con esto, lo otro. Solo me interesa mi vida espiritual con Dios, mi andar espiritual con Dios, y eso es lo único que me importa. Ahora, mm. no estoy en contra del andar espiritual, estoy muy a favor de eso, pero eso no es la visión completa que nos da la Biblia. Este mundo importa a Dios. Dios creó al mundo y Cristo resucitó corporalmente y Mm, Dios va a redimir el mundo. Y cuando digo mundo, me refiero a toda la creación. Así que en el presente, ahora mismo, nos debería importar cosas como el entorno y bombas nucleares y mm, pandemias y la economía y los pobres y todo lo relacionado con el mundo físico. Ahora, mm, como cristianos nunca podemos invertir el orden, nunca podemos decir lo que importa más es el mundo físico y al segundo plano la vida espiritual. Hay que mantener ambas cosas en el orden correcto. Lo más importante es la vida espiritual, o por decirlo así. Pero por ser más importante, eso no significa que podemos abandonar mm, el mundo físico. Hay que valorar ambas cosas em, correctamente, es en el orden correcto. Valorar primero la vida espiritual y segundo la vida física. mm, Eso es como yo veo. Y mm. bueno, Samuel, Perdón, o en ese sentido creo que también, bueno, la Biblia habla mucho de la importancia del cuerpo y de los pecados que se cometen contra el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y creo que, por ejemplo, una de las cosas que Dios nos manda y es algo que debemos obedecer es cuidar de nuestro cuerpo físico, de nuestra salud, de muchas veces se ha tenido, bueno, se tiene como un estigma muy grande, pues a la gente que fuma, ¿no? Por ejemplo, es algo como, es, para los cristianos eso es, al menos para los Pecado evangélicos, mortal. sí, como el pecado, o sea, Satanás, ¿sabes? Y eso yo creo que es una cosa más dentro de muchas que implican el descuido del cuerpo que Dios te ha dado. Y ahí, bueno, es un terreno pero, a trabajar, yo pienso, ¿no? No pero sé. Sara, sí, lo que has dicho es muy interesante porque dentro de círculos evangélicos es un pecado mortal fumar.
Pero dentro de los círculos humanos, o círculos evangélicos, no es ni pecado, ni se puede hablar de gente sobre, sobrepeso, o sea, mm, gente gordita. O sea, no, ni se puede hablar de ese tema. O mm, sea, en ambos casos no estamos respetando el cuerpo, pero mm, o sea, es igual de mortal mm, estar sobrepeso que fumar mm, mucho. Entonces, ¿por qué digo eso? Como evangélicos, yo soy evangélico, ¿vale? Soy protestante, católico reformado, pero también soy evangélico muy agradecido a ambas partes, de la parte católico reformada y la parte evangélica. Pero no tenemos una buena teología del cuerpo. No mm, tenemos una buena teología y esto se nota, se manifiesta en varios ámbitos de nuestra teología y de nuestra sociedad. No tenemos una buena teología de los sacramentos, por ejemplo. Pan, vino, agua, ¿esto qué es? O sea, esto no importa. O sea, no hace falta bautismo, no hace falta participar en la Santa Cena. mm, No tenemos una buena teología de la teología política, es decir, el cuerpo de la sociedad. No hemos desarrollado esta teología. Y eso es lo que nos permite llegar a esto, Sara. Decir, mm. no puedes fumar, pero puedes comer 10 postres. Ya, O sea, está en una postura tan incoherente que, mm, bueno, es eso, es incoherente. mm, Eh, Así que, bueno, sí, solo quería sí, sí. decir esto. Me gusta mucho ver cómo Samuel cada día pone ahí sus logros caminando. Digo, ese es un buen pastor que también está ahí Bueno, co- cuidándose su salud física, no solo he hecho mi devocional diario. bueno, es corriendo y me ha costado mucho y me está costando Corriendo, porque corriendo. eso precisamente fue una confrontación que tuve de salud y Dios trabajó esto conmigo, ¿no? Y estoy tocando, yo creo que estáis yendo a, permitirme la expresión, a lugares peligrosos porque estáis abriendo muchos melones que nos pueden dar unas conversaciones muy extensas, largas, profundas y puede que este programa nunca acabe, ¿no? Porque sí, muy interesante el tema, ¿no? Y hablando, no me acuerdo, se me ha venido mucha idea a la cabeza y esta segunda bloque, segunda pregunta que había hecho, sinceramente, no recuerdo bien cómo llegamos hasta aquí, pero me gusta mucho el tema de que estamos llegando de mirando al tema de la resurrección, de lo espiritual, mirando, yo comienzo diciendo que hace falta mirar, hace falta contemplar nuestro tiempo en las escrituras, las promesas de Dios, que siempre se cumplen y hay testimonios y lo vemos, que la palabra de Dios sí, amén y que tenemos lugar allí, como bien decía Sara, ¿no? Vivimos en una casa fría, se vive con humedades a veces, incluso a veces salen en casa vieja, yo vivo en un pueblo, tenemos una pequeña grieta, y digo yo, madre mía, que se me cae la casa encima, ya me echo la mano encima, ¿no? Entonces, pensamos en esto, pero creo que los dos pensamientos, tanto en lo terrenal y lo espiritual, deben ser complementarios, deben ir juntos siempre, no caer en los extremos. El extremo de me voy a lo espiritual y parece que me han pegado con toda la expresión, me hace una expresión muy extremeña, parece que me han pegado una pedra en la cabeza. O sea, estoy como ido, estoy como en lo espiritual, estoy... y eso es muy nocivo como testimonio al mundo, como iglesia. Mm, Porque no estamos con los pies en la tierra, no estamos siendo luz del mundo, estamos viviendo una fantasía hecha en nuestra cabeza. Entonces, está el peligro este y está el peligro de ser cristianos, pero, aunque suena oxímoron, pero ser cristianos carnales, de fijarnos mucho en lo que vivimos ahora, en los tiempos de ahora, afanarnos con los tiempos de ahora y no pensar en la eternidad, no pensar. Hay otra cosa, no es el tema, pero a mí lo que me ayuda a centrarme un poco también es, por ejemplo, pensar en la gracia del Señor, en la salvación los dones que Él me ha dado en la administración, porque todos tenemos dones, entonces yo pienso en que, ojo, yo tengo responsabilidad de los dones, requiero responsabilidades también, como esposo, como pastor, y eso algún día, no, gracias a Dios, no voy a ser juzgado ni condenado en el fuego eterno por la gracia de Dios, pero sí voy a pasar por el tribunal de Cristo. Entonces eso también me ayuda a pensar en el futuro, en la eternidad, mm, administrando también lo que el Señor me da aquí, de ser fiel, mm, ¿no? Entonces, creo que
el pensamiento de la eternidad nos tiene que ayudar a centrarnos en ser, una frase que estoy usando mucho con los miembros de mi iglesia aquí, de la iglesia aquí, es a ser proactivo en la fe, a vivir una vida de fe, pero también descansando en la promesa de Dios. ¿Sabes cuando yo pienso más en la eternidad o en la resurrección de la carne? Es en mi intimidad con Dios. Cuando estoy en mi oficina leyendo, orando, o cuando pasa un momento, como bien ha dicho Sara, de fragilidad, ¿no? Ya sea emocional, física, económica, lo que sea. Esto me ayuda a pensar. Y ese pensamiento, esos pensamientos de resurrección en la fragilidad, que no vivimos tanto como otros, como bien ha dicho Andrés, como otros hermanos que viven en otros contextos, esos pensamientos de fragilidad, esos tiempos de fragilidad que me ayudan a pensar en la eternidad, perdona si no estoy vocalizando bien, me traen fuerzas. Dios me manda, siento fuerzas para poder vivir como un cristiano en el mundo y poder no deshacer este mundo, no caer tampoco en un ascetismo de que todo lo que hay en el mundo es malo, de que mi cuerpo es malo y por eso debo castigarlo, o, no, o como el cuerpo se va a condenar, o nuestro cuerpo de carne se va a convertir en ceniza, pues, ¿qué más da? No, no hay que preocuparme con esto, ¿no? Entonces creo que hay que mantener el equilibrio siempre, de pensar en la eternidad. Y sobre todo, no me quiero adelantar porque sé que pueden venir más temas, pero hay algo que me tengo guardando aquí, un concepto que tengo en mi mente, que me lo estoy guardando, me lo voy a guardar. Me lo estoy guardando porque lo voy a lanzar después. Pues sí, yo creo que eso, ¿no? Una cuestión de responsabilidad. Primeramente, en lo personal, pues con nuestro cuerpo físico. Y para mí es eso, como una responsabilidad con lo que hago, con cómo lo hago, cómo de cuidarme. Muchas veces no tengo esto presente, o sea, y creo que como cristianos, como decías Andrés, no tenemos una teología del cuerpo, para nada. Y hay cosas a nivel secular, vamos a decir, eh, pensamientos muy desarrollados acerca de el cuerpo, viendo al ser humano de manera muy holística, filosofías y a lo mejor otras religiones donde aunan muy bien mente, cuerpo, espíritu. Muchas filosofías y religiones orientales no solo se ocupan de todo el tema espiritual, sino también de lo que comen, cómo comen, lo que visten, ¿no? Y a mí eh, hay cosas de esa manera tan holística de ver que me gustaría que como cristianos pudiéramos a veces también em, indagar ahí, ¿no? O sea, para tener, porque como cristianos yo creo que es verdad que tenemos una teología muy ilustrada y muy con mucha división entre lo espiritual y lo físico. Y el mundo oriental ha sabido muy bien cómo ligar ambos mundos, ¿no? Y creo que en Occidente tenemos esa tarea pendiente y como cristianos y teólogos poder hacer una teología que aúne mucho más esto. Me resulta muy curioso, por ejemplo, los adventistas cuidan mucho el tema de su alimentación. Y esto no digo, o sea, nunca siendo tajantes de nada, pero me resultó curioso cuando lo supe. Andrés, ¿querías decir algo? Ya, necesitamos otro episodio para hablar de esto, porque Ya, a lo mejor, a lo eh, mejor ha sido un melón muy grande, es verdad. por un lado, ya lo tenemos en nuestra tradición. Tenemos teólogos bueno, a lo largo de 2000 años que han hablado del mundo, de cómo la parte espiritual y la parte física se complementan mutuamente, etcétera, etcétera. Así que está allí. Lo que pasa es que nosotros, sobre todo los cristianos más afectados por la ilustración, fueron los de poca liturgia a baja liturgia, bautistas, congregacionalistas, etcétera, etcétera. O sea, no fueron los únicos, pero más influidos. Porque los de los luteranos, anglicanos y otros, ellos tenían ya, habían preservado una teología de los sacramentos, por ejemplo, de que
hay algo, Dios está consagrando el mundo físico para representar o incluso para facilitar o para, bueno, no sé cuál verbo elegir, pero para, digamos, complementar, por falta de mejor palabra, la realidad espiritual. Em, o sea, está ahí, tenemos las herramientas, tenemos los recursos ya en nuestra tradición, pero nosotros, me Mm, imagino que la mayoría de la gente que nos está escuchando, hemos sido afectados mucho por el tema de la ilustración. mm, Y la otra cosa que quiero decir es que, a pesar de todo esto, en cierto sentido, tenemos que separar el mundo físico del mundo espiritual. Y os pongo un ejemplo del sufrimiento. Cuando la gente veía a Jesús sufriendo, mm, ellos decían, estás sufriendo físicamente porque lo mereces espiritualmente. Y en cierto sentido, incluso esa deducción es lógica. O sea, ¿por qué vino el diluvio en Génesis 6 al 9? ¿Por qué vino? ¿Por qué vino ese juicio físico? Pues por el pecado espiritual. mm, Entonces, es una deducción muy lógica, pero no siempre. No mm, siempre. Cristo no hizo nada mal. Job no hizo nada mal. José no hizo nada mal, pero mm, todos sufrieron, es decir, en su cuerpo, en el mundo, el mundo físico no correspondía a su realidad espiritual. Entonces, en cierta manera tenemos que separar entre estas cosas, pero no como lo estamos haciendo hoy día en tirar a la basura mm, el mundo físico. Esto tampoco es correcto. Así que hace falta mucho más reflexión sobre este tema. Sí. mm, Sí, además, justamente estaba hablando Andrés esto, perdona, y me estaba viniendo un versículo que yo recuerdo mucho y que me hace mirar a la resurrección sin olvidar este mundo, pero me hace ver los beneficios de la resurrección. Es Juan 16:33. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para mí esto es uno de los versículos que más me dan esperanza también sobre la resurrección, la resurrección de la carne. Mm, es difícil pensar en esto sin especular. ¿Cómo mm, será? Ah, ¿Cómo, si va a ser igual exactamente, si esto va a ser, cómo va a ser la tierra, la nueva tierra, cómo va a ser el tiempo donde vamos a estar, o sea, mm, el lugar donde vamos a estar en la eternidad. Eh, y a veces hemos caído en el pensamiento ese que ya veníamos hablando, ¿no? Tanto del cielo de los angelitos parecido a Cupido y el infierno de Dante, esto lleno de esto para los impíos. Y entonces tenemos que tener eh, a mí me da mucho temor hablar también de esto, ¿no? A veces me vienen, como pastor, me vienen a veces los hermanos, oye, ¿cómo va a ser el cielo? ¿Cómo va a ser la resurrección? ¿Cómo va a ser la vida eterna cuando estemos ya con cuerpo glorificado? ¿Cómo va a ser? Digo, mira, yo no sé esto, yo sé lo que la Biblia dice y bueno, y este versículo me ayuda mucho a esto, ¿no? O sea, sí, mira, aquí tendremos aflicción, pero Cristo ha vencido la muerte, ha vencido al mundo. Y hay una resurrección esperando para nosotros, que los muertos resucitarán incorruptibles y los que están vivos serán transformados, seremos transformados, el Señor viene. Entonces, wow, esto llena de esperanza mi mm, corazón y tenemos que ser sabios, ¿no? Para ministrar estas buenas noticias, ¿no? En nuestra vida y hacia los demás. mm. Pues sí, me gustaría ahora hablar, que ya es un tema que ha apuntado Andrés, y no sé si a lo mejor, Samuel, esto es lo que tienes ahí en la recámara que quieres decir, sobre las implicaciones de de esta importancia que la Biblia da al mundo físico. Recordemos, por supuesto, que el Dios creador crea un mundo físico, no está creando solamente los angelitos tocando el arpa, ¿no? Sino crea este mundo físico con sus montañas, sus valles, su carne, todo, ¿no? Em, ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel eclesiológico en la iglesia? Como decías,
Andrés, acerca de los sacramentos. Y Samuel, si lo que tienes en la recámara tiene un poco más que ver con lo anterior sobre cómo nos afecta nuestro día a día de manera personal, tiene más que ver con eso, puedes lanzarlo, si el catarro te lo permite. Bueno, yo empiezo número 1. La resurrección del cuerpo siempre ha sido la gran esperanza de los en persecución. Y de hecho, aunque los libros apócrifos no forman parte del canon, no son libros inspirados, pueden ser libros inspirantes o inspirantes, Inspiradores. inspiradores, ¿no? Es decir, nos pueden ayudar en nuestro andar espiritual. Y es lo que encontramos Mm, en Segundo de Macabeos, creo que es capítulo 6 7 creo que es mm, Segundo de Macabeos 7, hablando de creo que fueron 7 hijos, todos martirizados durante la persecución eh, en el segundo siglo. Y su gran esperanza fue que me puedes matar, pero Dios me va a devolver mm, todo. Siempre ha sido la gran esperanza. Es mm, decir, cuando vemos gente en la persecución, obviamente es sumamente triste, deberíamos llorar y lamentar la pérdida de sus vidas y también la gran maldad que está pasando en nuestro mundo. Pero, aunque lloramos, no lloramos como aquellos que no tienen esperanza, lloramos eh, mezclando ese dolor con esperanza, sabiendo que Dios va a poner todo en mm. orden, va a poner todo bien. Así que a nivel eclesiológico, como cristianos tenemos esperanza y esta esperanza es que Dios nos va a dar todo y más de lo que tenemos en esta vida. La otra cosa es que esto es algo que yo hablo un poco como extranjero aquí, pero también como historiador. Me resulta muy interesante en España, y yo no quiero ser polémico ni nada así, pero en España siempre se quema el cuerpo después del fallecimiento, casi por ley me parece que el cuerpo es No, quemado. no, por ley no, pero bueno, ya cada Ah, uno puede elegir, pero se elige vale. mucho quemar el cuerpo. Y eso, o sea, eso es una práctica grecorromana, por lo menos en esta zona, que a los grecorromanos, pues, ¿qué más da el cuerpo, no? Eso ya es inútil. Los judíos y los cristianos siempre hemos preferido el entierro con el cuerpo como una muestra, una señal de que este cuerpo que pones en la tierra es como una semilla y algún día va a resucitar. Así que como cristianos creo que por lo menos deberíamos tomar en serio una teología del entierro. ¿Qué estamos diciendo cuando enterramos el cuerpo o cuando lo quemamos? Si hay ¿qué estamos comunicando al mundo? Andrés, Y aquí me pillas, que yo siempre he querido que me incineren, que me da mucho miedo que me metan ahí en la caja. te da miedo, o sea, no vas a estar ahí. No, me da miedo porque siempre he pensado, hay gente que le han enterrado y seguía viva y luego se ven los arañazos en la esta y a mí eso me causa mucha claustrofobia. Bueno, creo que la ciencia ha mejorado bastante, así que tan seguro cuando metan a alguien en la caja, pero... em, Y la tercera cosa que quiero decir es que en la resurrección, eh, cuando vemos las cosas desde la perspectiva de la resurrección, lo que queremos hacer como cristianos es adelantar la eternidad en nuestro presente. Cuando pedimos, por ejemplo, em, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, eso ya se está pasando en el cielo y es lo que se va a pasar en el futuro. Lo Mm, que estamos pidiendo es, Dios, lo que ya se está pasando y lo que va a pasar con nosotros en el futuro, Señor, lo queremos en el presente. Así que nuestro futuro es lo que nos da el ejemplo que seguir. Eso es lo que queremos, Señor, en el presente, lo que vemos en el mm, futuro. Y eso uno puede vivir de esa visión, de pensar, ¿qué tienes planeado para nosotros, Dios? Lo queremos vivir ya. mm, mm. Samuel,
Di eso que tenías que decir, que me tienes intrigada. No, pero eso, a ver, yo creo que el tema de... Tiene un poco que ver con los dos temas, sé que lo que tengo es algo como intermedio, Entonces es que perfecto para lanzarlo ahora. ¿qué implicación tiene? Era la cuestión este bloque, ¿no? ¿Qué Mm, implica? Es que yo escucho a Andrés y me inspira en mí muchas ideas. Entonces ya mi cabeza hoy está aturdida y no puede procesar todo lo que recibo mm. y hoy con este constipado y me quedo un poco así como en stand-by, ¿no? Sí, la Entonces, pregunta era, ¿qué implicaciones tiene para nosotros hoy como iglesia creer en la resurrección de la carne? pues viene muy bien tirado como intermedio. Y además tengo aquí, estaba pensando en esto. Ah, hay mira, como pastor, gracias, bueno, digo gracias a Dios, es una forma de vida, lo que sea, forma parte de la vida, pero digo, como gracias a Dios, he tenido que oficiar por ahora pocos funerales, ¿no? Pero siempre recuerdo los funerales que he oficiado, siempre este pasaje es muy clave en Job, ¿no? Job 19, 25, 27, que para mí identifica muy bien lo que estamos hablando. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi pie, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Obviamente aquí también es una alusión a un tipo de lo que Cristo hará en la resurrección, pero esta resurrección que Cristo ha hecho, ha vencido la muerte también, aplica en nosotros la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, hablando de la teología del cuerpo, y no voy a, hay que cuidar el cuerpo como obediencia a Dios de este don que nos ha dado como mayordomos de Dios, como mayordomos de Dios, este cuerpo que es nuestro, pero también tenemos la certeza y la esperanza que aunque vayamos siendo eh, la vejez, el cuerpo se va deteriorando. Eso también es fruto fruto de sobra, de consecuencia del pecado, las enfermedades. Nos vamos marchitando. Y aunque va este cuerpo poco a poco desfalleciendo hasta que fallece, debemos cuidarlo. O sea, no tenemos que forzar nosotros los tiempos de Dios, ¿no? Como dice, igual Mm, que ya entraríamos también mm, con el tema del suicidio, una cosa y otra. Debemos esperar los tiempos de Dios, que Él vaya, hasta que Dios nos llame. mm, Y por lo tanto, hay una responsabilidad nuestra que aunque todos tenemos que morir, debemos cuidar la vida, ¿no? mm, La resurrección de Cristo no implica pasividad en nuestra vida, sino al revés, una obediencia activa también nuestra para gloria de Dios. Entonces, pero yendo a este punto, pensar en la resurrección me hace pensar en aquellos hermanos que también fallecen en el Señor y fallecen en paz, consolando a los familiares. Me hace mm, pensar también en estas palabras de Job, que aunque mi carne se deseche, se va a deshacer, yo mm, voy a ver por mí mismo a Dios. Y me hace pensar también en algo que digo, y aquí va lo que tenía guardado. No es a lo mejor una tontería, ¿no? Pero es algo que se ha convertido en mi forma también de dar consuelo a los hermanos cuando fallece algún familiar. Y es un proverbio alemán que lo leí en un libro. No recuerdo cuál. Creo que fue al fallecer una de las esposas de William Cooper, el poeta inglés. El doctor le dijo, tranquilo, los cristianos nunca se dicen adiós por última vez. mm, Y esto a mí marca un poco el resumen de lo que significa la resurrección de la carne. Porque pensamos que cuando siempre se dice, por lo menos aquí en Extremadura o no sé, en otros contextos de España, vamos al entierro a dar el último adiós, ¿no? mm, Para un cristiano no hay un último adiós entre cristianos. Siempre es un hasta luego porque siempre habrá un hola de nuevo. Entonces, eso es la resurrección. Y esto me hace pensar también en la palabra de Job, en este proverbio, aunque no es bíblico, pero habla de lo que nos enseña la Biblia. Me hace pensar de que la resurrección implica en nosotros no que nos vamos a una dimensión, bueno, sí, es una dimensión desconocida porque no está aquí, pero que no que nos vamos a una cosa rara, sino que Dios ha hecho una creación tan perfecta que es la restauración de lo que Él ha creado, ya sin pecado, el orden de las cosas, y que volveremos a vernos, a encontrarnos. Y sí, es verdad, hay algunos pasajes sobre la resurrección que más me he preguntado, oye, pero ¿cómo que dicen que en el cielo no habrá esposo, no habrá? Entonces yo no voy a conocer a mi esposa, no voy a conocer a mis hijos. Yo, claro que lo vas a conocer, claro que lo vas a conocer. Obviamente allí no tendrá el grado seremos todos en uno, pero lo vas a conocer, vas a disfrutar con lo que has disfrutado en la tierra, vas a disfrutar de la eternidad. Entonces, a veces especulamos, y a lo mejor algunos dos están especulando ahora mismo, ¿no? Pero a veces especulamos
pero a mí me hace pensar de que una realidad va a ser una realidad consciente, Mm, real, que vamos a darnos cuenta, que vamos a vivir. No sé cómo será, pero la resurrección es el todo, el completo. Es vivir como vivimos hoy, pero sin pecado, sin dolor y con el plus de la gloria eterna, plena de Dios. mm, O sea, esto me hace pensar en esa frase de los cristianos nunca se dicen adiós por última vez. Entonces, mm, ¿cuándo nos volveremos a ver? Ahí, en ese mm, momento. Ahí estaremos. Y viviremos eternamente en esa resurrección de la carne, gloriosa. mm. Que gracias, como dice Pablo, si no hubiera resurrección, van a ser ya nuestra fe. Es pilar fundamental en nuestra fe. Escuchando lo que dice Samuel sobre esta unidad que vamos a tener como, como iglesia de Cristo, como la esposa ya de Cristo em, en esa vida futura, creo que otra de las implicaciones es esforzarnos en el amor a nuestros hermanos y al hermano que es diferente, que es complicado. Nosotros seremos quizás complicados para otros hermanos. Y enganchándolo un poco con lo que decía Andrés de nuestro futuro construye el presente, ¿no? El hoy. Entonces creo que otra buena aplicación es el esforzarnos en la unidad aquí, ¿no? En el amor, porque, porque vamos a ser, ya somos uno, pero aquí somos uno con, con grietas, ¿no? Con las grietas del Sí. pecado, pero en este mundo glorificado en el que estaremos, podremos abrazar quizás a hermanos con los que hemos tenido, no sé, disputas o bueno, yo no soy una persona con mucho conflicto, porque yo huyo bastante del conflicto, pero siempre hay gente con la que eres más afín y gente con la que menos o cuesta más. Pues eso no existirá, ¿no? Claro. En el futuro y eso nos tiene que animar a que no exista aquí tampoco, ¿no? Y a buscar la unidad en el amor y en el Señor, ¿no? Perdón, Sara, Sí, perdón, que en la resurrección, nuestro querido Casiodoro de Reina y Antonio del Corro van a poder abrazarse con Beza, por ejemplo. Eso pasa. Y yo le digo muchas veces a los hermanos, ay, a veces que uno, oye, que este hermano es muy difícil, no, no, porque a veces también hay choques, ¿no? De cultura incluso, porque claro, son de otros países. claro. Yo digo, bueno, hermano, pues acostúmbrate porque lo vas a tener que aguantar toda la eternidad. O sea, una forma de chiste de decir que, pero gracias a Dios sin pecado ya transformados y poder Mm, estar, como digo, Casiodoro de Reina con Beza, Gomaro, con Arminio. Esto qué va a ser bonito. maravilloso. Lo quiero ver, yo quiero ver eso. Calvino con Lutero. Mm. Pues también la cuestión de esto quizás lo podemos dejar para otro momento, pero eh, lo ha anunciado un poquito Andrés, el tema de los sacramentos para los cristianos, que los evangélicos a veces es verdad que, bueno, bautizarse, no bautizarse, eh, el pan y el vino, a veces se toma un poco, bueno, lo hacemos o no lo hacemos, a veces creo que no le damos la importancia, el peso, siempre sin volvernos locos, ¿no? Que al final son símbolos y es una cuestión que no es lo central de nuestra fe, pero es algo que Dios ha dejado en este mundo físico, que es físico, para de alguna manera tener una conexión especial, un momento especial con Dios, a través del mundo físico que Él ha creado y como seres físicos que somos, ¿no? Y a lo mejor de ahí hay mucha tela que cortar también. Y llevamos ya casi 50 minutos. Em, Había una última cosa sobre las implicaciones a nivel de la sociedad, del entorno, ¿no? De este mundo, del cuidado de la naturaleza, de la preocupación por las personas a nivel global. Si queréis, podemos tener otro capítulo dedicado como una segunda parte, si os parece. Bueno, siempre es bueno hablar de la resurrección. Creo que ya lo hemos tocado un poco y seguro que la audiencia puede extrapolar o deducir lo que diríamos, pero
este es el mundo que Dios ha creado y redimido y que va a santificar algún día. Así que deberíamos deberíamos amar lo que Dios ama. Mm, Y Él ama el mundo físico y por tanto lo deberíamos amar nosotros. Ahora, sería muy interesante hablar de por qué existe el mundo físico. Eso sería muy Mm. interesante también. Pero creo que por el bien del tiempo podemos pararlo aquí y bueno, y guardar eso para otro sí. episodio. Pues sí, yo creo que quedan cosas en el tintero porque hay mucho que hablar, pero bueno, yo creo que hemos tenido un programa pues interesante y enriquecedor. Hablar siempre de la resurrección y de, bueno, nosotros creemos en un Cristo resucitado, ¿no? Y tenemos la esperanza, o sea, somos el pueblo del conjunto de personas que creen que la muerte ha sido vencida en victoria, ¿no? Y que la luz ha vencido la oscuridad y todo lo malo que hay aquí, pues algún día ya no va a existir, ¿no? Y todo eso es de una esperanza enorme y, como decíamos, también de una responsabilidad hoy con todo lo que nos rodea, igual que, igual que Dios hace, ¿no? Dios se preocupa de todo lo que Él ha creado. Pues muchas gracias, Andrés y Samuel, por vuestras aportaciones. Samuel, mejórate Muchas gracias. y, y nos vemos en el próximo episodio con más temas sobre fe, teología y Biblia. Andrés, no sé si quieres decir algo. Bueno, ya está disponible el libro de Credo por si lo queréis comprar en Amazon o en nuestra página web www.credoreina.com y donde puedes acceder a la lista de librerías que la está vendiendo sobre todo en países de Sudamérica, México, Perú, Colombia y otros países y unirte a la red, que eso es nuestro deseo, relanzar la reforma protestante española en nuestro mundo. Y lo que estamos diciendo ahora sobre la resurrección es lo que creemos que habrían dicho más o menos Juan de Valdés, Constantino de la Fuente, Casio de Reina, etcétera, etcétera. Y queremos seguir en su trayectoria teológica y espiritual y creemos que es una encarnación del cristianismo muy coherente y muy preciosa, muy bella, y la queremos continuar en nuestros días. Mm, así es. Pues sin más, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Chao. Dios.